Hola chicos, soy la profesora Yolanda Rodríguez Bocanegra. El día de hoy vamos a hablar sobre articulaciones. Ok, una articulación es la unión de dos o más huesos tengan o no tengan movimiento. La finalidad de una articulación es mantener los huesos firmemente, darle movilidad al esqueleto y proporcionar elasticidad al cuerpo. Las articulaciones se van a clasificar de dos maneras, de acuerdo a su función y de acuerdo a su estructura. De acuerdo a su función es el movimiento que me permite hacer, por lo tanto lo voy a dividir en tres. Sinartrósicas, que no tienen nada de movimiento, anfiartrósicas, que son semimóviles, es decir, tienen un poco movimiento, y las diartrósicas, que son totalmente móviles y que tienen mucho movimiento. De acuerdo a su estructura, esto lo va a definir la presencia o la ausencia de una cavidad sinovial, de una cavidad articular. Y en ellas va la cantidad de tejido, ya sea conectivo o de cartílago, que presente esta articulación. La voy a clasificar en tres: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las fibrosas las voy a clasificar en tres, que son suturas, sindesmosis y gonfosis o dentoalveolar. Las suturas son articulaciones que de acuerdo a su función no tienen movimiento, por lo tanto se llaman sinartrósicas. Un ejemplo de ellos es la articulación de un hueso del cráneo con otro hueso del cráneo, es decir, hay una interdigitación, no van a tener movimiento. A temprana edad puede ser que esa sutura no se haya cerrado y conforme vamos creciendo, esas suturas se van cerrando. Esa es una articulación como por ejemplo la sutura coronal, la sutura lamboidea. La sindesmosis es una articulación que es semimóvil, es decir, hay una ligera capa de tejido conectivo entre ambos, hay un ligamento y generalmente es la articulación que se da entre la tibia y el peroné en su epífisis distal. La última, que es las fibrosas, es una gonfosis o dentoalveolar, que es una articulación que no tiene movimiento. Generalmente se da entre los dientes y los alvéolos. Como sabemos, el maxilar y la mandíbula tiene alvéolos dentales. En la inclusión de ese diente en ese alvéolo se da una articulación, pero no tiene movimiento. Se une a través de un ligamento que se llama ligamento periodontal. Vamos a ver algunos ejemplos de esto en los modelos. Ok, estas son las suturas, las que no tienen movimiento. Por ejemplo, la sutura coronal, la sutura parietal y la sutura lamboidea. De la articulación de gonfosis teníamos como ejemplo la articulación que se da entre el alvéolo dental de ambos maxilares con lo que sería propiamente el diente. Esa articulación no tiene movimiento. Ok, las articulaciones cartilaginosas son articulaciones que se encuentran unidas a través de un cartílago. Hay de dos tipos, la sincondrosis y la sínfisis. La sincondrosis es una articulación que de acuerdo a su función no tiene movimiento, como por ejemplo la placa epifisiaria que se encuentra en la epífisis de cada uno de los huesos largos. Ese era un centro de crecimiento. Conforme vamos creciendo, ese centro de crecimiento va desapareciendo y se convierte en tejido óseo. Otro ejemplo sería entre la unión de la primera costilla con el manubrio, que también se convierte más adelante en tejido óseo. La sínfisis es la unión de lo que sería el pubis con el pubis, formando la sínfisis púbica. Esta articulación es anfiartrósica, significa que tiene ligero movimiento. Otro ejemplo sería la articulación que se encuentra entre los cuerpos vertebrales, es decir, entre cuerpo y cuerpo de cada una de las vértebras. Vamos a ver los ejemplos en los modelos. Un ejemplo de la sincondrosis, que es una articulación sinartrósica, es la que se da entre la primera costilla y el manubrio. Un ejemplo de la articulación sínfisis sería la unión del hueso púbico con hueso púbico y forma la sínfisis púbica. Como vemos, aquí hay una lámina de fibrocartílago. Otro ejemplo de la sínfisis es la articulación que se da entre el cuerpo de las vértebras con el siguiente cuerpo de la siguiente vértebra. Y también hay una lámina de fibrocartílago. Ok, vamos a ver ahora las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales son articulaciones totalmente móviles, significa que son diartrósicas. Estas articulaciones tienen características muy importantes. ¿Por qué? Porque tienen elementos o componentes que no tienen las otras articulaciones. Lo que contiene o lo que forma una articulación es la cavidad sinovial, es decir, las superficies articulares de ambos huesos que van a estar rodeados a través de una cápsula articular. Esta cápsula articular envuelve
envuelve propiamente a ambos huesos y va a tener una membrana sinovial que secreta un líquido sinovial. La función de ese líquido sinovial es producir o lubricar la articulación. Está compuesto por ácido hialurónico y un líquido intersticial que lo que hace es amortiguar los golpes, aportar el oxígeno y los nutrientes. También contiene células fagocitarias. Alrededor de cada uno de los huesos, también otro componente de esta articulación es que tiene un cartílago articular. Ese cartílago articular, su función es evitar el roce de hueso con hueso, es decir, soporta esa fuerza al momento de ejercer ese movimiento, porque como dijimos es totalmente móvil. También tenemos una cavidad sinovial y tenemos ligamentos accesorios. Los ligamentos accesorios son ligamentos que pueden ser extracapsulares o intracapsulares. Es decir, que están por fuera de la articulación o están dentro propiamente de la articulación. Y entre ambos huesos voy a encontrar un disco articular o un menisco, que es una almohadilla de fibrocartílago. Lo que va a hacer y cuya función es amortiguar los golpes, mejorar el anclaje en ambas superficies, va a adaptar la superficie y obviamente va a distribuir el peso. Vamos a ver que las articulaciones sinoviales van a haber de 6 tipos, de acuerdo a la forma de la superficie articular de cada uno de los huesos. Pueden clasificarse en planas artroideas, bisagras o troclear, pivote o trocoide, condilia o elipsoidea, silla de montar o celar y anartrósica o esférica. La plana o artroidea se caracteriza por tener un movimiento de adelante hacia atrás o de lado a lado. Es un movimiento en 2 ejes, es decir, es un movimiento biaxial. Algunos ejemplos de esta articulación son la intercarpiana, la intertarsiana, esternoclavicular, esternocostal y vértebrocostal. Vamos a ver ahorita en el modelo esas articulaciones. Ok, algunos ejemplos de las articulaciones planas serían la intercarpiana, que sería propiamente entre los carpos, la intertarsiana, que sería entre los tarsos, la esternoclavicular, que sería entre el esternón y la clavícula, la esternocostal, que sería entre el esternón y la costilla, y la vértebrocostal, que sería entre las vértebras con las costillas. Ok, continuaremos con ejemplos de las articulaciones sinoviales. La otra clasificación es la de bisagra o troclear, que es una articulación, como su nombre lo dice, de bisagra, en la cual hay una superficie convexa de un hueso que encaja en la superficie cóncava de otro hueso. Produce movimientos angulares de apertura y cierre. Son movimientos uniaxiales, es decir, movimientos de flexión y extensión. Por ejemplo, los de la rodilla, el codo, el tobillo o la interfalángica. Vamos a ver en los modelos ahorita un ejemplo de ellos. Vamos a ver un ejemplo de la articulación en bisagra o troclear. Esta se da en el movimiento de flexión y extensión del brazo. Es decir, hay una superficie convexa y una superficie cóncava. Por eso es que me da ese tipo de movimiento. La otra articulación es la interfalángica, que me da el mismo movimiento uniaxial, es decir, extensión y flexión. La siguiente articulación sinovial es la pivote o trocoide. Esta se caracteriza por tener una superficie redondeada o puntiforme de un hueso que se articula con un anillo formado en parte por otro hueso y en parte por un ligamento. Este tiene un movimiento uniaxial, permite rotación alrededor de su propio eje, por ejemplo, la articulación atlantoaxoidea y la articulación radiocubical. Vamos a ver un ejemplo de esta. El ejemplo de la articulación en pivote es la que se da entre el atlas y el axis, es decir, la articulación atlantoaxoidea, en donde el axis presenta una pequeña elevación que se llama apófisis odontoides, que va a caer en lo que sería la primera cervical, que es el atlas, y lo que me va a hacer es permitir el movimiento de rotación sobre su propio eje. La siguiente articulación sinovial es la condilia o elipsoidea. Esta articulación se caracteriza porque tiene una superficie ovalada convexa que se proyecta de un hueso y que encaja en una depresión ovalada de otro hueso.
Esta articulación es biaxial, es decir, me permite el movimiento de flexión y extensión, abducción y aducción, así como una circunducción limitada. Un ejemplo de esto es la articulación radiocubital, que es la muñeca, y entre la metacarpofalángica del segundo al quinto dedo. Ejemplo de la articulación sinovial de tipo condilia es la articulación que se da radiocubital, prácticamente la muñeca, y la articulación metacarpofalángica del segundo al quinto metacarpiano. La siguiente articulación es la de silla de montar ocelar. La superficie articular de un hueso tiene forma de silla de montar y la superficie articular del otro hueso es donde encaja en esta silla. Tiene un movimiento biaxial, es decir, flexión y extensión, abducción y aducción, así como circunducción limitada. Un ejemplo de esta articulación es la carpometacarpiana entre el trapecio y el primer metacarpiano. La siguiente es la enartrósica o esférica. Tiene una superficie en forma de esfera de un hueso que encaja en una depresión en forma de copa de otro hueso. Es decir, es una articulación triaxial, multiaxial y me da el movimiento de flexión y extensión, abducción y aducción, rotación. En un ejemplo de ellos es la articulación glenumeral y la articulación coxofemoral. Un ejemplo de la articulación en silla de montar ocelar es la que se da entre el trapecio y el primer metacarpiano, carpometacarpiana. Un ejemplo de la articulación sinovial enartrósica es la que se da entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula, es decir, la articulación glenohumeral. La siguiente articulación enartrósica sería la que se da entre lo que sería la cabeza del fémur y el acetábulo. Esta articulación es la coxofemoral. Bueno, chicos, con esto hemos terminado el tema de articulaciones. Espero que les haya servido. Hasta pronto.